Os presento a Carmen Cabezas. Ella va a tratar el tema de valoraciones de la comunidad sorda a través de una encuesta sociolingüística, buscando unos resultados con la vista puesta hacia la escuela. Cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias. Bien, voy a empezar disculpando a mi colega Fernando Ramallo, que ha colaborado conmigo en esta investigación y que, muy a su pesar, no puede estar hoy con nosotros debido a otros compromisos. A continuación, creo que es conveniente que justifique un poco mi comunicación en el contexto de esta sesión, porque las presentaciones que me han antecedido han sido excelentes trabajos que nos han traído, nos han mostrado proyectos educativos en centros con el plus añadido de un trabajo sobre la evaluación de la lengua. Y lo que yo traigo es un poquito diferente, sí tiene que ver con escuela y tiene que ver con valoraciones, pero en un contexto un poquito diferente. Bien, el contexto es el de la ley de 2007, que ya se ha citado aquí esta mañana, y se ha citado además como lo que es, o tal vez como lo que debería ser, o tal vez no estamos ahora muy seguros de si lo es o no lo es, como un hito en cualquier caso. Y de lo que se trata, lo que nos proponíamos con esta investigación es justamente averiguar si unos pocos años después de la aprobación de la ley orgánica por la que se reconocen las lenguas de signos en España, realmente, en opinión de las personas sordas, han supuesto un cambio, una mejora en las condiciones de vida de las personas sordas. Bien, antes de 2007 estaba muy presente la comunidad sorda española luchando por esto. Fue un logro que vino precedido por una lucha muy consciente y con un objetivo muy claro, sobre todo por conseguir el reconocimiento oficial y todo lo que eso trae luego a continuación, en particular, ese trabajo de normalización lingüística, de elaboración de diccionarios que también se está haciendo ahora desde el CNELSE, pero también con el impulso de la Fundación CNSE. Bien, de esto hay una tradición que tiene que ver con el segundo punto, el de que las personas sordas siempre habéis peleado por vuestra condición de agentes de la política lingüística de las lenguas de signos y lo seguís haciendo ahora. También en este contexto quería citar que ya antes de esta ley se estaban desarrollando en España algunos estudios sociolingüísticos. Los que están citados en la diapositiva son solo los que más se aproximan, los que más se parecen a la investigación que estamos realizando, sobre todo por los métodos y por el planteamiento. Entonces, nuestro objetivo es el de valorar el impacto de la promulgación de la ley de 2007 en las condiciones de vida de las personas sordas a través justamente de sus opiniones. Al principio íbamos a incluir únicamente el ámbito educativo, pero optamos por añadir preguntas relativas a otros ámbitos, en particular el ámbito sanitario, el de la cultura y el turismo, los transportes y la presencia de intérpretes en los canales de televisión. Todos son ámbitos que de alguna manera están recogidos en el articulado de la ley y ahí se prevé la presencia de intérpretes. Bien, esta decisión ha sido, yo creo que buena, por lo que vais a ver enseguida, porque nos ha permitido percibir un enorme contraste en las opiniones. Bien, lo
Lo que se hizo fue elaborar una encuesta a través de Google Drive, que está al alcance de todos y resulta una herramienta muy útil. La encuesta la voy a mostrar ahora, si funciona el enlace, espero que sí. Aquí la tenemos. La primera pregunta tiene que ver precisamente con el conocimiento de la ley que reconoce la lengua de signos en España. Y a continuación hay una serie de preguntas que ya son de opinión sobre diferentes ítems del contexto educativo y de otros. En particular, los niños sordos aprenden la lengua de signos en el colegio, tiene 3 respuestas posibles: sí, no y no sé. Otras, en cambio, esta, por ejemplo, también tiene sí, no y no sé, la pregunta relativa a si en tu comunidad autónoma hay colegios bilingües para niños y niñas sordas. Y otras preguntas, en cambio, las ideamos con varias opciones. Opina sobre si los niños oyentes pueden aprender la lengua de signos en colegios donde hay sordos. Permitía una valoración más fina en muy bien, bien, mal, muy mal o no sé, donde en las diferentes opciones de opinión se da alguna pista de lo que creemos que puede ser esto. Bien, hay más preguntas sobre las opiniones. Otras, como veis, se refieren a otros ámbitos. Por ejemplo, esta es la relativa a los transportes. Opina sobre la información en lengua de signos en los aeropuertos, estaciones de tren, etcétera. También con 4 respuestas relacionadas con la valoración: muy mal, mal, bien, muy bien, y no sé, por si la persona que responde no se manifiesta. Bien. Después de las preguntas de opinión hay otras que permiten ya identificar perfiles de gente, hombre, mujer, edad, aquí hay que escribirlo, si utilizas la lengua de signos habitualmente, cuál lengua de signos, a qué edad empezaste a asignar. Estas 2 pretendían detectar la posible... en qué medida podía afectar a las respuestas el tener hijos tanto sordos como oyentes en edad escolar. Bien, y la siguiente pregunta es si se tiene un cargo en la asociación de sordos. También pensamos que esto podía afectar a ciertas respuestas o al menos identificar perfiles en las respuestas. Y finalmente otra relacionada con la comunidad autónoma de residencia. Bien. Para elaborar la encuesta tratamos de adecuar el vocabulario y la sintaxis a las prácticas lectoras de las personas sordas. Y contamos con la opinión de expertos en lengua de signos y también de profesionales ligados a la comunidad sorda, para así tratar de pulir los enunciados de nuestras preguntas y que fueran más comprensibles. No obstante, después de todo esto, también hicimos una interpretación a la LSE que, si os fijasteis, cuando os mostré la plataforma con la encuesta, ya se veía en la parte superior de la pantalla. Aquí está la grabación. Empieza con una presentación de la encuesta y una justificación, unas pequeñas explicaciones sobre lo oportuno de contestar a la encuesta y al mismo tiempo la libertad de las personas que respondan para hacerlo como consideren oportuno. Por supuesto, el agradecimiento. Este preámbulo, por cierto, también se puso en los mensajes que envié para distribuir la encuesta, pero esto ya es lo que viene a continuación. Es
el procedimiento que utilizamos para distribuir y conseguir respuestas para nuestro cuestionario. La enviamos a asociaciones y federaciones de sordos con un mensaje de correo electrónico que contenía el enlace. También se mandó a blogueros sordos, a los participantes en el portal Signoblog en particular, y a organismos estatales, CNSE, Fundación CNSE y CNELSE. Durante los meses de enero y febrero de este año, de 2014, estuvimos recogiendo datos y cuando consideramos que teníamos un número suficiente de respuestas, volcamos los datos, los normalizamos y los procesamos a través del programa de estadística SPSS. Bien, y aquí, a partir de ahora, algunos comentarios sobre los resultados, las primeras impresiones que nos ha dado el análisis de los datos. Tenemos datos de 138 informantes con diversidad de perfiles y una estratificación irregular. Esto obviamente tiene que ver con la metodología, con el hecho de que escogiéramos trabajar a través de una plataforma online que cada persona encuestada contestaba pues, desde su ordenador de mesa. Tenemos más respuestas de mujeres que de hombres y algunos sectores de edad están más representados que otros. En particular, tenemos más respuestas de edades entre 26 y 45 años. También tenemos respuestas de personas más jóvenes y de personas de más de 45 años, pero no, el grueso corresponde a este margen de edad. Y por comunidades autónomas tenemos más respuestas de Galicia, Madrid y Cataluña que de otras comunidades autónomas. No obstante, tenemos resultados que se pueden utilizar, como comentaré más adelante, de alguna otra comunidad, en particular de Euskadi o de Andalucía. Bien, por lo que se refiere a las respuestas, lo que llama la atención, sobre todo en contraste con lo que vais a ver en la siguiente diapositiva, es que las personas sordas que responden a la encuesta ofrecen valoraciones muy negativas en lo que se refiere a la presencia de la lengua de signos en los ámbitos de la sanidad, de los transportes, del turismo y también de la televisión. Con algunas matizaciones que se presentan en la diapositiva, el ámbito peor valorado es el sanitario, con un 94% de respuestas desfavorables, seguido del de los transportes, con un 92%. Los intérpretes en los canales de televisión en general se valoran como insuficientes en un 85% de las respuestas y, en el caso del turismo, las respuestas desfavorables, cuando digo desfavorables quiero decir mal o muy mal, llegan al 81%. Por lo tanto, tenemos una polarización muy grande y, lo que también es digno de mención, pocas respuestas de tipo no sé. Es decir, no funciona la opción no sé como respuesta refugio. Quienes contestan se mojan y se mojan con una opinión mayoritariamente desfavorable o muy desfavorable. En cambio, si observamos las respuestas sobre el ámbito educativo, que están resumidas en esta tabla, vemos que los resultados están mucho más divididos. La tabla, a la izquierda de todos se enuncian las preguntas y están ordenadas de arriba abajo, de tal manera que en la parte alta de la tabla están las que recibieron respuestas desfavorables y en orden descendente de lo más desfavorable a lo más favorable. Bien, la pregunta que obtiene más respuestas desfavorables es la relativa al servicio de intérpretes en la escuela, en el ámbito escolar. Se pregunta en la encuesta si es suficiente para todas las necesidades de comunicación.
Y como veis, la diferencia entre respuestas desfavorables y favorables es bastante grande a favor de las desfavorables. Sin embargo, sí hay un número importante de respuestas no sé, un 17,5%. La siguiente pregunta es la que más nos llama la atención, porque es una pregunta absolutamente crucial en el ámbito de la comunidad sorda. La pregunta es si los niños sordos aprenden la lengua de signos en el colegio. ¿Cuál es la percepción de las personas sordas sobre esta cuestión? Pues fijaos en lo igualada que está. Un 41,2% de las respuestas son desfavorables y un 43,4% son favorables. Dicen que sí, que los niños sordos aprenden la lengua de signos en el colegio. Es verdad que hay bastantes respuestas de tipo no sé también, lo cual todavía nos desequilibra más si cabe. Bien, esta pregunta yo creo que es crucial, yo la considero muy importante porque es la que más apunta a si realmente la escuela funciona como el medio de transmisión de la lengua de signos, como viene siendo tradicionalmente. La siguiente pregunta tiene que ver con la percepción de los sordos sobre la existencia de colegios bilingües en la comunidad autónoma de residencia. Y como veis, ya empiezan a ser más las respuestas favorables que las desfavorables, con muchísimas respuestas, más del 19%, de tipo no sé. No obstante, esto hay que matizarlo por comunidades autónomas, como voy a mostraros a continuación. No es igual en unas comunidades autónomas que en otras. La siguiente se refiere a si los niños oyentes pueden aprender la lengua de signos y se refiere únicamente a colegios donde hay sordos. Y como veis aquí la opinión empieza a ser bastante favorable, con un 60,7% de respuestas favorables, de las cuales 40,7% son tipo muy bien. Y, en cambio, las desfavorables no llegan al 29% y, de nuevo, la polarización pues, menos al muy mal y más al mal. Por lo tanto, bastante más atemperada. Y es curioso que la última pregunta tiene que ver con el funcionamiento de la lengua de signos como lengua vehicular en el colegio. Es bastante favorable. Esto yo creo que hay que valorarlo positivamente. Las personas que responden tienen una opinión en general bastante favorable, del 62,2%, sobre este particular. Sí, el colegio de sordos constituye un lugar en que la lengua de signos es lengua de comunicación. Bien, pero como digo, nos desconcertaron bastante estos resultados, sobre todo si los comparamos con los anteriores, con los que se referían a los ámbitos diferentes del educativo. Entonces, tratamos de encontrar explicaciones buscando cruzamientos de estos datos con algunas de las variables independientes sobre las cuales obtuvimos información a través del cuestionario. En particular, la edad, el género, la comunidad autónoma de residencia, una importantísima, el uso habitual de la lengua de signos. Aquí hay que decir que la mayor parte, por encima del 80% de los encuestados, usan regularmente la lengua de signos. La existencia de hijos en edad escolar y si esos hijos eran sordos o bien oyentes. Y también la cruzamos con la pregunta sobre si las personas encuestadas tienen alguna responsabilidad en la asociación de sordos. Bien, algunas explicaciones que conseguimos con estos cruzamientos pues, tienen que ver con los sensibles, que son las personas usuarias de la lengua de signos, con las necesidades de intérpretes, o bien también obtuvimos explicaciones a la pregunta sobre la presencia de colegios bilingües en la comunidad autónoma, y esto nos interesaba, ver si esto era diferente según las comunidades autónomas. En este sentido, hay más respuestas favorables procedentes de Madrid y de Cataluña que de Galicia, Andalucía o Euskadi. Bien, este es el resultado de cruzar la pregunta ¿en qué comunidad autónoma vives? Con la pregunta sobre si en tu comunidad autónoma hay colegios bilingües para personas sordas.
Fijaos que arriba están los resultados de Madrid y Cataluña, donde las respuestas son afirmativas, sí hay colegios bilingües. Tened en cuenta que esto es la percepción que tienen los encuestados. En Madrid, un 85,2% de personas responden que sí y en Cataluña un 72,2%. En cambio, en Galicia, las respuestas afirmativas bajan por debajo del 39%, en Andalucía al 37,5% y en Euskadi al 28,6%. Hemos agrupado las demás comunidades autónomas en un único ítem para que no distorsionara demasiado luego los resultados estadísticos. Ahí están juntas aquellas que obtuvieron resultados obtuvieron 8 respuestas o menos. Perdón. Bien, hay cosas que no conseguimos aclarar convenientemente. No conseguimos explicar convenientemente la división de opiniones sobre si los niños sordos aprenden o no la lengua de signos en el colegio. Aquí exploramos algunas posibilidades. La variable de edad, por ejemplo, sugiere que las personas jóvenes, los menores de 35 años en particular, tienen una visión más crítica sobre esto, dan respuestas en conjunto más negativas. En cambio, las personas de grupos de edades entre 36 y 55 y los mayores de 55 tienen una percepción más optimista sobre esto. Y esto, bueno, se nos ocurre que tal vez tenga que ver, pero no estamos seguros, con cambios que han tenido lugar en España en relación con los modelos educativos y que esto tal vez pueda estar relacionado con la implantación de modelos educativos que van reduciendo la presencia de los centros específicos para sordos y aumentando las aulas de integración. No obstante, los resultados no son concluyentes, es decir, los estadísticos tampoco son, o sea, sí se ven tendencias por grupos de edad, pero los estadísticos no son completamente, o sea, no dan resultados relevantes estadísticamente, en particular la prueba de G cuadrado. De tal manera que llegamos a una reflexión final, que es donde ahora nos encontramos, que nos lleva a la consideración de que hablar del uso de la lengua de signos en la escuela de alguna manera equivale a hablar del futuro de la lengua de signos, y creemos que esto está presente en la conciencia de las personas sordas, pero que necesitamos seguir investigando. Necesitamos ampliar esta investigación tanto en la comunidad sorda, tanto en el seno de la comunidad sorda, seguramente enviando encuestadores por comunidades autónomas, con un dispositivo que en este momento no tenemos, y también en el colegio. En el colegio sería interesante hacer una investigación sobre las actitudes lingüísticas en la escuela y también nos interesan las demandas y expectativas relacionadas con la transmisión lingüística intergeneracional. Bien, sería imposible haber obtenido estos resultados si no se hubiera implicado contundentemente el CNELSE, y entonces es de justicia agradecerlo públicamente, como también quiero agradecer la recepción excelente desde las asociaciones y federaciones de sordos que transmitieron el cuestionario. Obviamente, agradecer a todas las personas sordas que anónimamente contestaron, a las personas, a los expertos que me echaron una mano a la hora de pulir y mejorar el cuestionario, a todos vosotros que estáis a estas alturas de la tarde y con el agotamiento que llevamos en esta sesión maratoniana y todavía tenéis un poquito más de atención,
Bueno, para terminar, como siempre, ya que estamos en los agradecimientos, al equipo de intérpretes y a las personas que están dando apoyo técnico para que esto se pueda subtitular, retransmitir con todo este lujo de medios de los que gozamos aquí. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para las preguntas.